El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Serie La cosecha. Ahora, en el mundo natural, al final de la cosecha, y de acuerdo a las costumbres bíblicas, quiero compartirles esto de la cultura hebrea. Voy a leer textualmente esto. La paja se hace en gavillas. El grano es cortado, se junta bajo el brazo y se amarra en gavillas o espigas. El salmista se refiere al guadareño, que es el que corta, que llena su mano, y el atador de manojos llenando su seno. Salmo 129:7. Y el Salmón habla de un montón de trigo. José, en su sueño, vio que hacían manojos en el campo. Así el grano cortado se juntaba en los brazos y luego fue atado en gavillas o espigas. Cuando el grano y la paja están juntos, se arrojan al aire. El viento hace que el montón de material caiga como sigue. Ya que el grano es el más pesado, naturalmente cae debajo del bieldo. La paja es llevada por el viento a un lado formando un montón, y el tamo más ligero y el polvo son llevados lejos por el viento. Esto dijo el salmista, su figura. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Salmo 1:4. El tamo se quema, como lo indican a menudo las escrituras. Como la lengua del fuego consume aristas. Juan el Bautista estaba familiarizado con el proceso del aventamiento y el tamo quemado. Él dijo: su aventador está en su mano y su era, y a llegar su trigo en el alfolí y quemado, la paja en el fuego que nunca se apaga. Esto lo tomé del libro Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Esto se hacía al final de una cosecha. Eran separados el grano y las hojas o el tamo. Y lo interesante del final de esa cosecha es que ambos no iban en una misma dirección ni tenían un destino final. Las semillas iban al granero para el consumo o para la venta, mientras que el tamo, que es lo seco, sencillamente era quemado. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 46, vemos la explicación de la parábola de la cizaña del campo que Jesús da a sus discípulos. Voy a leerla. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Versículo 40.
De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. Versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Versículo 43, la lectura final. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Concluye con estas palabras: el que tiene oídos, que oiga. Una expresión interesante. Te pido por favor, si tienes tu Biblia a la mano, que consideres el versículo 30. Es decir, es un contexto, está detrás de ese mismo capítulo 13. ¿Por qué? Porque allí Jesús dice, hablando del trigo y la cizaña: dejad crecer a ambos hasta la cosecha. Dejen crecer a ambos hasta la cosecha. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores o cosechadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Para los que no vienen en la secuencia de esta serie, hace algunas semanas yo hablé acerca de la parábola de la cizaña en el campo. Y lo que ahora Jesús está haciendo es explicando cada figura de lo que Él contó en esa parábola. Cada detalle en la parábola tiene una explicación que es la que hemos leído ahora. Y yo quiero repasar, en primera instancia, repasar la parábola de la cizaña en el campo, tal y como Jesús lo explica a sus discípulos. ¿Por qué Jesús explica la parábola? Cuando vemos el versículo, entendemos que es a solicitud de sus discípulos. Jesús tenía este estilo de enseñar las parábolas. Él lanzaba las parábolas al público, pero en privado les explicaba a sus discípulos lo que eso significaba. Por esa razón, escuchan ellos abiertamente la parábola, pero luego en privado, es decir, Jesús con sus discípulos, ellos le piden: por favor, explícanos lo que tú quisiste decir allí con esa historia. Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Esa es la solicitud que están haciendo sus discípulos. Y este detalle es interesante, pues para ellos el entendimiento es claro de que había una perspectiva natural. Ellos lo están viendo desde la perspectiva de ellos, natural. Ahora buscan su aplicación espiritual. Y es allí entonces cuando Jesús comienza a decir exactamente qué es lo que dice. El campo es el mundo. Es decir, representa a la gente. La buena semilla representa a los ciudadanos del reino. La cizaña, según dice el Señor, indican a los partidarios del maligno. ¿Quién es el enemigo? Bueno, es el que siembra la semilla en el campo. La cosecha es el final del tiempo. Por eso hoy yo les estoy hablando de la última cosecha, porque a eso se está refiriendo el Señor aquí. Y dice Jesús que los segadores, o los que van a cosechar para esa última cosecha, son los ángeles. De entre estos, el que más parece remarcar el meollo de este asunto en esta parábola, y especialmente de la última cosecha,
es el juicio final sobre la cizaña que va a venir de boca y de la autoridad, precisamente como él mismo se identificó, del Hijo del Hombre, es decir, de Jesús mismo. Ahora, hay una parte aquí que es buena mencionarla. Esa parte dice: la cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Esta parábola, y especialmente en el contexto en que los dice Jesús, tiene una visión escatológica. Es una palabra ahí muy técnica. Tiene una visión escatológica, lo que significa que tiene una visión profética, futurista. ¿Están conmigo esta mañana? Así que la escatología estudia los eventos del porvenir. De manera que Jesús está hablando aquí de una manera escatológica, está hablando del futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y esto para nosotros es verdaderamente importante. Así que al hablar de esta cosecha a la que nos referimos hoy, hace una clara referencia el mismo Jesús de su regreso a la tierra para poner orden en el sistema. Por eso es importante que hoy nos concentremos en lo que yo he llamado la última cosecha. Este momento, este presente que estamos viviendo, estamos en el ambiente de lo que yo llamo la extensión del reino. Jesús decía: y el evangelio será predicado en todo el mundo, y luego viene el fin. Quiere decir que nosotros en este momento, preciso momento, estamos en la gran extensión del reino, donde el reino de Dios a través de la iglesia está penetrando el tejido mundial, está llegando a diferentes culturas, los más recónditos pueblos. El evangelio está penetrando. Y déjeme decirle una cosa, y esto es bien importante, porque el evangelio no es de hombres, y el reino no es de los hombres, es el reino de Dios, y por lo tanto no hay fuerza política, militar, ideológica que pueda detener el evangelio. No la hay. Y los países más reaccionarios a la fe, de una o de otra manera, han sido penetrados por el evangelio de Jesucristo. Debo darles una buena noticia hoy. Nosotros hablamos en Occidente de las mega iglesias, de iglesias que tienen miles y miles de feligreses. Entre ellas, las iglesias más numéricamente grandes están, por ejemplo, en Corea del Sur. Pero debo decirles esta mañana que las iglesias, numéricamente hablando, más grandes no están en Occidente. Las iglesias más grandes numéricamente están en China. Y China se ha caracterizado por ser un país comunista. Y aun cuando la iglesia no tiene libertad para funcionar como tal, los cristianos chinos están escondidos en iglesias de casa. Pero son miles y miles de chinos que diariamente se están convirtiendo a Jesucristo. En Cuba, que está aquí muy cerca de nosotros, que es un país declarado constitucionalmente como un país socialista o comunista, no hay libertad de culto. Las iglesias que funcionan bajo la visión y control del Estado. En los países comunistas hay dos tipos de iglesia.
Las iglesias controladas por el Estado, que tienen un reducido discurso, ojalá y me esté explicando yo esta mañana, tienen un reducido discurso bíblico o religioso porque el Estado controla, y si se salen de ese guión o ese formato van presos, así de sencillo. En Cuba hay una iglesia casada con el Estado, bajo el control del Estado, pero hay cientos de iglesias ocultas en casas que son más numéricas que las iglesias que controla el Estado. En América Latina, diariamente, escuchen bien, en América Latina diariamente cientos de miles de personas están recibiendo a Jesucristo como Salvador. Y me van a perdonar lo que voy a decir. Muchos de esos miles que están migrando al Evangelio de Jesucristo, como la mayoría de los que estamos aquí, proceden de la Iglesia Popular, de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de gran cosecha. El reino de Dios se está extendiendo. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Quiero dedicarme a hablarles en esta segunda idea acerca de la última cosecha y sus especiales características. Porque para definir esto tenemos que ir a las características. Y un detalle interesante acerca del final de la cosecha es que en el mundo natural se habla del final de una cosecha. El final de una cosecha, es decir, que el agricultor vuelve a preparar la tierra para sembrar nuevamente. Es decir, esto es una continuidad, la siembra y la cosecha. Ese es un ciclo natural manejado por los hombres. Por esa razón, en muchos países tienen constantemente alimentos, no escasez como la que nosotros tenemos ahora. Y eso se debe precisamente a la explotación de la tierra para lograr tener alimentos, porque la siembra y la cosecha es un ciclo que no debe detenerse. Y que comparado con el pasado, la agricultura hoy ha mejorado de una manera extraordinaria a través de la maquinaria, el descubrimiento de abonos especiales, químicos que matan las plagas, en fin, ha sido extraordinario. Entonces, en el mundo natural se habla del final de una cosecha para volver a sembrar, para seguir cosechando, y así es esta continuidad. Pero cuando vemos acá, en la aplicación bíblica, es decir, en lo espiritual, Jesús se refirió a una última cosecha. Insisto, vengo hablándoles en un orden. En este momento estamos en plena expansión del Evangelio, es decir, sembrando la palabra y cosechando, sembrando y cosechando la palabra de Dios en corazones tiernos que han decidido aceptar a Cristo como Salvador. Pero Jesús ya proféticamente, escatológicamente, futuristamente está diciendo: va a haber una cosecha final. Es decir, dejó claro el maestro que no habría otra. Sería la última cosecha. Ahora mismo, en lo espiritual, estamos en el proceso de siembra y cosecha.
En otras palabras, estamos predicando las buenas nuevas del Evangelio y cosechando almas para el reino de Dios. Esta mañana vamos a cosechar, porque esta mañana alguien que vino aquí con una profunda necesidad que no sabe cuál es, pero que es la necesidad de Dios, va a confesar a Jesucristo como su único y personal Salvador. Y eso va a ser una cosecha. Mira, la otra característica que observo aquí es que Jesús nos enseña finalmente que la cizaña, ¿qué pasa con la cizaña? Cuando leímos qué pasaba con la cizaña, la cizaña se pone en manojos y se quema, mientras que el trigo se guarda en el granero. Son los contrastes, pero también las características importantes que debemos tomar en cuenta acerca de esta cosecha final. Debo aclarar aquí para los que escuchan por primera vez la palabra cizaña, se habla de una planta muy parecida al trigo, a tal punto que para nosotros que somos ignorantes acerca de cómo es el trigo y cómo es la cizaña como planta, honestamente no sabríamos identificarlas. La única manera de saber qué es con el fruto. Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Por eso en la parábola decían los agricultores, vamos a arrancar la cizaña, y el dueño de la hacienda, del sembradío, no la arranquen, no sea que al arrancar la cizaña arranquen con él también al trigo, déjenlas crecer juntas y al final entonces se podrá hacer la separación. Entonces de eso se trata aquí cuando habla de la cizaña, porque la cizaña es una planta que realmente no representa alimento, es una mata que incluso puede contaminar el sembradío. Así que se establece que la cizaña, como monte, como hablamos aquí en Venezuela, sencillamente se pone aparte y se quema, mientras el trigo se guarda en el granero. Seguimos con estas diferencias. Voy a mostrarles la última diferencia. En la colecta de la cosecha, en el mundo natural, ¿quiénes recogen la cosecha? Pues los trabajadores. Pero aquí el Señor nos dice que quien recoge la cosecha no son los obreros. Es el mismo Jesús que manda a sus ángeles a recogerla. Dice el versículo clave para allí, y los segadores son los ángeles. Segador o cosechador es lo mismo. Y los cosechadores son los ángeles. En Juan 14 Jesús habla de su regreso y él dice, me voy a preparar moradas para que donde yo estoy, ustedes también estén. Previo a eso dice, y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Lo que significa es que Jesús mismo va a tomar su fruto, va a tomar su cosecha, estoy hablando en un lenguaje figurado, para tenerlo en su granero. Quiero citar a Juan el Bautista. Juan el Bautista decía acerca de Jesús en relación a esto que estamos hablando. La gente estaba a la expectativa y se preguntaba, ¿será posible que Juan sea el Mesías? Juan les respondió a todos, los bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante que Juan el Bautista diga esto? La razón es sencilla. Juan
vino antes que Jesús. La vida pública de Juan el Bautista fue primero que la vida pública de Jesús. Es más, Juan el Bautista fue una especie de presentador, de alguien que trae al público o a la palestra pública a un personaje. Un día estaba Juan bautizando en el río Jordán y Jesús venía aproximándose a él, y entonces levantó sus ojos y sus manos y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús vino para que Juan lo bautizara, porque pues, eso era lo que estaba determinado en el plan profético. La cuestión es la siguiente: Juan y Jesús no se habían hablado, no tenían una relación, no se habían sentado a decir, bueno, tú vas a decir esto y yo voy a decir esto. Lo que quiero decir con esto es que hay una relación importante en el contenido, en el lenguaje, en el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús. Y aquí está diciendo él proféticamente, está diciendo: mira, yo los bautizo a ustedes en agua, pero el que viene por ahí, él los va a bautizar en el Espíritu y en fuego, es decir, en poder. Y entonces habló acerca del Señor. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja, guardará el trigo bueno en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Hablando de Jesús. Pero resulta que Jesús, en la parábola de la cizaña en el campo, está diciendo lo mismo que Juan en esta lectura acabamos de escuchar. ¿Qué significa eso? Significa que es un mensaje divino, es un mensaje que por revelación está recibiendo Juan. Quiere decir que el autor de ese mensaje y de esa palabra es uno mismo, es Dios. Y esto entonces nos da a nosotros una gran prueba de valor para aceptar que es un mensaje verdaderamente divino. Cuando leemos el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos 41 y 42, estoy leyendo una traducción más nueva. Jesús está hablando y habla en primera persona. Dice: yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. A esas personas los ángeles las echarán en el infierno, y allí tendrá tanto miedo que llorarán y le rechinarán los dientes. Este mensaje como que no es evangélico. Ese es un mensaje así tipo que terrorífico. Hay palabras que no nos gustan, hay mensajes que no nos agradan, pero es una realidad. Y lo que Dios está haciendo a través de su palabra, a través de sus profetas en el pasado, con Juan el Bautista, el último profeta, y con el mismo Señor Jesús, y luego con los apóstoles y los hombres y mujeres responsables de la palabra de Dios, es decirnos exactamente qué es lo que va a pasar. Lo que yo veo entonces en la Biblia, la palabra de Dios, es que no hay ocultamiento. La palabra de Dios siempre nos va a decir la verdad, aunque sea dura. De grandes hombres, por ejemplo, como David, la Biblia no le ocultó sus pecados. La Biblia expone claramente los pecados de David y expone claramente la vida licenciosa de Salomón. Porque la palabra de Dios no nos va a ocultar nada, y mucho menos no nos va a ocultar el futuro. Pero ¿cuál es la idea de todo esto? La idea tiene que ver con una advertencia para una preparación. Si te advierten qué debes hacer, prepárate. La Biblia del mundo dice que guerra avisada no mata soldado. Es decir, nos avisa y nos pone alerta para tomar las diferentes asignaciones que nos correspondan. Creo que estamos en una altura de esta conferencia en que hay una definición de la idea. ¿A qué se refiere entonces la última cosecha?
Se refiere al fin de los tiempos, al fin del mundo, al regreso de Jesucristo, como lo quieras tomar. La historia humana, dentro de lo que yo llamaría el desconocimiento humano, la historia humana tiene un comienzo. Ese comienzo de la historia humana tiene dos grandes discusiones: la creación y la evolución que mantienen los ateos. Tú eres producto de un accidente, eres producto de una casualidad, no hay causalidad en la existencia humana de acuerdo a los evolucionistas. Nosotros creemos que el hombre fue creado con una causa, con una razón. Toca el que está a su lado y le: tú no eres un accidente de la naturaleza, por favor. Para muchos tú eres un accidente. Estaba yo muy joven y conversaba con mi hermano mayor, una persona muy culta, muy preparada, y caímos en el tema de la evolución. Yo no tenía gran conocimiento, como tampoco lo tengo ahora, pero no soy un especialista en ese tema. Y entonces comenzamos a hablar creación, evolución. Él defendía la evolución porque para ese momento él era ateo. En ese momento era ateo. Y comenzó a dibujarme una línea, pero que de acuerdo a la evolución, esa línea se iba a bifurcarse. Donde el hombre, el ser humano, por efecto de la evolución, iba a tener cambios morfológicos. Mi gran pregunta fue: ok, ¿y para cuándo va a ser eso? ¿Y cuándo comenzaron esos cambios que van a seguir en evolución? Esa es la gran pregunta que los evolucionistas no tienen una respuesta. Hace algún tiempo me conseguí también con otro que decía: no, va a llegar el momento en que uno ya no va a tener 5 dedos, va a tener 6 dedos. Yo me reviso todos los días mis dedos, que por cierto son muy feos. ¿A cuánto le gustan sus pies? Hay mucha gente que no le gusta sus pies, sus dedos. Y sigo teniendo los 5 dedos. Mis nietos que vinieron después de mí vinieron con 5 dedos en los pies. Por eso de parecernos un poco al mono. La Biblia es contundente en lo que habla y dice. La historia humana, siguiendo en el tema, tiene un comienzo con la creación. Hemos transcurrido toda esta cantidad de millones de años hasta nuestro presente, pero en el libro de Dios, en la conciencia de Dios, hay un comienzo y hay un final. Que de paso, ese final no termina con la existencia de Dios. Es la continuidad de Dios con lo que Él creó y que ahora, por la redención, tomamos nuestra condición original. Yo no sé si lo estoy fatigando con esto. Voy a cerrar. Esta es la realidad. La última cosecha tiene que ver con el final de los tiempos. El cronómetro en algún momento se va a detener. Pongámonos entonces en el momento actual. ¿Qué hay de los obreros al final de la última cosecha? ¿Qué va a pasar? Ya he dicho que la última cosecha está ligada a lo que conocemos con la segunda venida de Cristo. Todos aquellos que hayan aceptado y vivido fiel a Cristo se irán con Él en esta venida. Y es entonces lo que encontramos en la Biblia, un concepto interesante que tiene que ver con la demanda
y la recompensa. Demanda y recompensa aplica a la cosecha. Demanda y recompensa aplica a la cosecha. Estoy hablando en los términos de los obreros al final de la cosecha. El mandato de Jesús acerca de sembrar la palabra directamente a sus discípulos obreros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 del capítulo 28 de Mateo dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando revisas entonces Marcos 16, 15 y 16, Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero luego tiene una expresión importante que dice: el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y ahí establece lo que significa la decisión por Jesucristo. El apóstol Pablo escribe acerca de la obra de los trabajadores, la cual sería valorada y recompensada. Esto es bien importante. Demanda y recompensa. El Señor nos demanda en la vida muchas cosas, muchas cosas. La demanda de la honestidad, bueno, la demanda del cumplimiento de los 10 mandamientos. Ahí les digo todo. Los 10 mandamientos dados por Moisés, ya no solamente al pueblo hebreo, sino al mundo entero, son o significan una gran demanda. ¿Cuál es tu responsabilidad y la mía? Obedecer los 10 mandamientos. Esa es la demanda, eso es lo que Dios te pide. Eso es lo que Dios me pide a mí, que cumpla, que sea fiel en guardar los 10 mandamientos. Tristemente puedo decir hoy que son los 10 mandamientos más violados de todo lo que tiene que ver con lo que se le propone al ser humano obedecer. Y entonces nos encontramos allí con esa gran demanda. La obediencia a esos mandamientos es recompensada, la desobediencia a esos mandamientos es castigada. Y eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces Pablo dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos, escuchen bien, pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, escucha bien, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Y luego, escribiéndole a los Corintios 3:8, dice: el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Los pongo en contexto. Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador, ya somos salvos. Díganme en eso. Pero la salvación viene acompañada de ciertas demandas. Y una de ellas es la de sembrar el Evangelio, de predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Todo aquel que esté cerca de mí es mi prójimo, es mi próximo. Entonces está ya en el plan de que yo le hable del Señor. Tenemos entonces la gran responsabilidad de sembrar la palabra de Dios. Y ese trabajo es recompensado. Jesús ya en su último mensaje, Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pablo nos anima a servir al Señor diciendo: porque vuestro trabajo en el Evangelio no es
en vano, lo que significa que hay recompensas. Porque todos nosotros, diga yo, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La última cosecha, final de los tiempos. Todos los que hemos intervenido en la cosecha, ¿cómo Dios está valorando esto? Dios está valorando esto desde el punto de vista del segundo mandamiento. ¿Cómo dice el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo. ¿Usted que ama a su prójimo quisiera que su prójimo se salvara, conociera a Jesucristo? ¿Viviera una vida en esta tierra en la paz y en el conocimiento de Dios? ¿Lo desea? Entonces ese amor debe llevarnos a compartir la fe, a compartir el Evangelio de Cristo. Quiero por favor que así como estás sentadito, pongas tu mano sobre tu corazón. Cierra tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, gracias por ser mi Señor y mi Salvador. He vivido esta vida agradecido porque has venido a buscarme para salvarme. Entiendo hoy profundamente, desde este corazón, que así como yo conocí de tu Evangelio, conocí tu palabra, que otros lo hagan. Quiero ser ese instrumento de poder, ese instrumento sencillo, pero seguro, para dar a conocer a otros tu Evangelio. Mi deseo, Señor, es que nadie se pierda, que todos te conozcan, que todos te amen y guarden tu palabra. Por eso esta mañana ofrendo mi corazón, lo traigo al altar para que tú, Señor, lo recibas y sea el instrumento salvador para otros. Hoy oro por aquellos que se resisten a la fe, por aquellos que están atados al pecado e insisten en hacer lo malo. Oro por su liberación. Señor, oro por su liberación. Mi palabra está delante de ti, Señor, esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Jesús. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.